Gracias por continuar con nosotros, Alejandro Palmieri, Carmina Valdizán, desde la distancia Luisa Fernanda Toledo, acá en Pulso Republicano. Bueno, hemos logrado un enlace con el ciudadano Luis Donis de la organización Guatemaltecos en el Extranjero, con sede en California. Con él vamos a conversar respecto al acuerdo número 601-2022 del 25 de noviembre del Tribunal Supremo Electoral, que le hizo reformas al reglamento sobre el voto en el extranjero. Perdón, a ver, lo voy a decir correctamente porque después nos dicen que mencionamos incorrectamente los títulos de los reglamentos. Es el reglamento de voto en el extranjero. Y este es un acuerdo del 274-2016 que fue reformado la semana pasada. Luis Donis, buenos días, un gusto. Un placer saludarles acá, aquí haciendo un pulso republicano. Eso nos gusta, gracias, Luis. Bueno, mira, a ver, hemos desde que se publicaron estos reglamentos, estas reformas, pues hemos tratado de ampliar el análisis y verificar si lo que hizo el tribunal, en muchos casos sin participación de beneficiados o de afectados o sin tomar en consideración las opiniones de personas como tú, que es un activista que busca que efectivamente los guatemaltecos residentes en los Estados Unidos se acerquen y ejerzan su derecho a voto, pues no los tomaron en cuenta y ahora entramos a la parte sustantiva, que es analizar. Escuchamos tus primeras reacciones respecto a estas decisiones que tomó el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, sí, gracias. Más que lo de tomar en cuenta, pues lo que pensamos es que esto no viene en timing. Ahorita, por decirlo así, el Tribunal Supremo Electoral pues tendría que estar ahí en capilla ardiente para lograr los objetivos, que es lograr empadronar a la mayor cantidad de personas posibles a través de que el guatemalteco esté informado. No pueden creer en Guatemala lo desinformado que estamos acá, tanto así que pues hay gente que ni siquiera le da valor al DPI porque pues, siente o piensa que no lo necesita, ¿verdad? Entonces, más que todo fue como la sorpresa de estos cambios, la premura y pues que no nos hicieron partícipes como para poder cabalmente hasta ayudar a regar la información y a participar de las decisiones. Bueno, las decisiones las toman al final de cuentas, por supuesto, ellos, pues, pero nosotros siempre estamos con los brazos abiertos para ayudarles, y pues estas cuestiones así a traspié pues fueron sorprendentes. De ahí pues los cambios pues tienen, por ejemplo, el análisis que hicimos nosotros acá, vemos una serie de cambios, pues una vez que queda abierta la posibilidad para que pues, se abran códigos para pues, que hagan elecciones en otros países, ¿verdad? Que pues, ahorita pues, parece que solo en Estados Unidos y en México se puede llevar a cabo, pero sabemos de que hay guatemaltecos en otros países, principalmente en Europa y algunos países de Latinoamérica, así que pues eso lo vemos bien, pero pues es de cara a las elecciones siguientes. Elimina también el concepto de migrante y de residente en el extranjero por ciudadano guatemalteco en el extranjero, algo que pues nos causa bastante alegría porque pues es una cuestión conceptual que nosotros impulsamos bastante, ¿verdad? Ya que el término migrante pues podía confundirse a que pues, se limita a describir a la persona que pues, se está cambiando de lugar de residencia, ¿verdad? Y residente, pues acá en Estados Unidos ya ven que se le dice residente a quien ya logró sacar su permiso de trabajo aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, el ciudadano guatemalteco en el extranjero, pues empieza que engloba a todos, ¿verdad? Al que viene migrando, al que ya está residente, al que hasta el que ya tiene otra ciudadanía y todavía ejerce su derecho de ser guatemalteco, ¿verdad? De ahí pues deja abierta la ventana para que pues el Tribunal Supremo Electoral pueda solicitar otro documento y no solo el DPI, que es como hasta ahora está, sino que pues ya se pueda utilizar otro documento el cual el tribunal podría aceptar. Nosotros sugerimos que sea el pasaporte vigente y actualizado, junto con el certificado de nacimiento también vigente y actualizado, ¿verdad? Para las cuestiones de seguridad. Oficializa la posibilidad de empadronarse hasta 3 meses antes de la elección, lo cual es algo que ya se logró, porque si no hubiese sido
esa presión que se hizo desde acá, el empadronamiento hubiera terminado desde enero de este año, o sea, que pues, hubiésemos pasado todo este año sin lograr empadronar a más personas. De ahí se cierra la posibilidad de empadronarse permanentemente en los consulados, ¿verdad? Eso es lo que nosotros logramos analizar. Y otra cosa que se cierra es el voto electrónico y reafirma la única modalidad del voto presencial. O sea, el voto tiene que ser presencial, así que este nuevo acuerdo elimina todo lo que le daba ventana al voto electrónico por correo. En cambio, este reafirma la cuestión del voto presencial. Y ese es el análisis que vemos de los cambios que tiene esta nueva cambio del reglamento. Buenos días, señor Donis. Gracias Gracias por este análisis y escuchando su participación y recientemente buen análisis, lo felicito porque es acucioso. Me da esta impresión, pero quiero que me la explique. Las modificaciones al reglamento, a este en particular, parecen ser bastante positivas. Probablemente algunas, como esta última que menciona, la de la imposibilitar el voto electrónico, pero de eso también podemos hablar bastante. Aquí en Guatemala tuvimos una discusión o hemos tenido una discusión bastante fuerte respecto a la posibilidad de que se usen máquinas para votar, ¿verdad? Pero en fin, en términos generales parecería ser positivo para los guatemaltecos residentes en el extranjero estas modificaciones. Y me complace mucho escuchar que ese cambio de término migrante a residente guatemalteco en el extranjero haya sido algo que ustedes empujaron y que ha sido tomado en cuenta. Entonces, si las modificaciones en su mayoría, para tal vez no todas, son positivas y recogieron parte de sus insumos, entonces la molestia que puede generar este reglamento aprobado va más en la línea de la falta de comunicación, la falta de difusión y no respecto al contenido. Eso es lo que yo entendí de su participación. Dígame, ¿cuál es la molestia en sí del contenido del reglamento? Bueno, el contenido ya ve que se da a discusiones, pues verdad, ya ve que hay diferentes posturas. También acá la comunidad pues no solo vive la cuestión de la política de Guatemala, pues sino pues se vive directamente la cuestión política aquí de Estados Unidos con toda el caudal republicano, demócrata, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, a lo que vemos un poco es el timing, porque mire, la molestia va más en el sentido de la efectividad a la hora de hacer lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, mire, el dato que hay ahorita está ahí, bueno, esto lo vimos ayer, hay 77.475 empadronados acá en los Estados Unidos, de los cuales 65.000 aproximadamente, ahora estoy así redondeando los números, 65.000 aproximadamente son de un empadronamiento automático que se realizó en las elecciones pasadas, en donde habían 65.000 DPIs y entonces todos los que tuvieran DPI fueron empadronados así automáticamente, ¿verdad? Bueno, entonces están esos 65, lo que quiere decir que pues, se han empadronado aproximadamente a solamente 12.000 personas, ¿verdad? 12.000 guatemaltecos, de aproximadamente 3.5 millones de guatemaltecos que hay, y pongámosle que hay 1.5 que somos los que podríamos o estaríamos dispuestos a votar. Entonces el porcentaje es ínfimo, pues, ¿verdad? Entonces, mire, en primer lugar, la primera molestia es cómo nos centramos en la cuestión de cambios de detalles cuando pues lo que estamos ya es a las puertas de la elección. Faltan 114 días para que se termine el empadronamiento. Tenemos nada más 12.000 empadronados. Nosotros hemos tratado de dar apoyo, pero lo que está pasando es que el gobierno se maneja tan lento y cuesta tanto que se pongan de acuerdo, porque aquí, y nosotros los entendemos a los funcionarios que quieren echar ganas, pero cuesta tanto que se pongan de acuerdo las diferentes entidades que tienen que ver en esto, que son el RENAP, a la hora de poder dar el DPI como corresponde, y en todos los consulados como mínimo. No es así, se da aproximadamente en la mitad de los consulados.
el Tribunal Supremo Electoral, por supuesto, y el MINEX, ¿verdad? Que no se logran poner de acuerdo. De hecho, aquí hay un pequeño esbozo también de que habla de que pues van a gestionar para ponerse de acuerdo, y pues esa gestión es la que vemos que principalmente es lo que hay que hacer mejor, ¿verdad? Y ser más efectivos, porque pues, se supone que están trabajando en esas entidades, y pues lograr la gestión, si el interés es el beneficio y la participación de guatemaltecos, pues no hay mucho que gestionar, solo hay que trabajar. Luis, ¿usted cree que esto responde el hecho de que apenas hayan empadronado de los datos de las elecciones pasadas, porque realmente es nada, versus lo que está sucediendo, a falta de voluntad política o total incompetencia? Sí, yo creo que mire, lo peor es la falta de voluntad política, ¿verdad? El incompetente, pues, al final de cuentas, como diríamos en Guatemala, se echa color, y si hay voluntad política se le despide, ¿no? ¿Verdad? En cambio, hay ciertas cuestiones que pues, son incomprensibles, como te digo, pues, no se ponen de acuerdo, y ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿No? Entonces, yo considero que es un poco por ahí. Se retrasan tanto las cuestiones, el tipo de decisiones. Eso es lo que yo veo, sí. Es falta de voluntad política, tanto de las autoridades en Guatemala, y las autoridades, por supuesto, políticas, porque estamos hablando de falta de voluntad política, porque los cuadros, los cónsules, no todos, pues, la mayoría de cónsules, la gente que viene, pues, se tratan de echar ganas, pero tienen herramientas bastante limitadas. Y junto con eso, pues también estaría la falta de voluntad política de la ciudadanía, ¿verdad? De que prefiere, pues, darle la espalda a este tipo de cuestiones, y pues ejercer su tiempo en una actividad que les pueda, o que piensen que les dé más satisfacción, ¿verdad? Y eso, pues, lo hablo tanto en la ciudadanía guatemalteca aquí como la de allá, pues, ¿verdad? Necesitamos estar nosotros más organizados, con ganas de participar más para pues, señalar lo que no se está haciendo bien, pero pues apoyar a lo que se está haciendo bien, ¿verdad? Que es lo que hemos tratado nosotros de hacer desde el principio, que mantenemos, pues, en la medida de lo posible, buenas relaciones con los funcionarios, pero pues no, tampoco no estamos por la labor de dorar píldoras, sino pues de ayudar sinceramente, ¿verdad? Que la causa se lleve a cabo. Bien, agradecemos mucho a Luis Donis. Luis Donis es de la organización Guatemaltecos en el Extranjero, con sede en el estado de California. Luis, muchas gracias. Vamos a seguir conversando seguramente conforme avanzan este proceso de empadronamiento. Así que gracias por atendernos. Hasta la próxima. Gracias, Luis. Gracias. Aquí estamos para servirles. Bye. Muy amable, Luis Donis.